Esa es la historia de un sabio maestro que deseaba enseñarle a uno de sus jóvenes estudiantes la razón por la cual muchas personas terminan atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Para ello se dieron a la tarea de buscar el vecindario más pobre y desolador de toda la región. Después de mucho caminar, los dos hombres llegaron a la parte más alejada de un pequeño caserío que se encontraba en medio de un terreno baldío, y allí se detuvieron ante la casa más triste y abandonada que habían visto hasta entonces. La casucha parecía estar a punto de derrumbarse y sus paredes se sostenían en pie de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento. El improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes mientras la basura y los desperdicios se acumulaban a su alrededor, dándole al lugar un aspecto aún más decadente. El dueño, un tanto alarmado por la presencia de los dos forasteros, salió a su encuentro. «Saludos, buen hombre», dijo el maestro. «¿Será posible para dos cansados viajeros encontrar posada en su hogar esta noche?» El hombre accedió y los dos viajeros pasaron la noche en aquel lugar. La indigencia que reinaba por todas partes era sorprendente. No parecía haber ningún objeto de valor. Era como si sus habitantes se hubieran resignado a su suerte, permitiendo que la pobreza se adueñara de sus vidas. Sin embargo, para sorpresa suya, el joven descubrió que la familia contaba con una posesión inesperada bajo tales circunstancias. Eran dueños de una vaca. El endeble animal no era gran cosa, pero la vida de toda la familia parecía girar en torno a su vaca. En darle de comer, en asegurarse que hubiera bebido suficiente agua, en mantenerla atada, en ordeñarla, en fin, la vaca jugaba un papel de gran importancia en la vida de sus dueños, a pesar que la escasa leche que producía a duras penas era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir un propósito mucho mayor. En un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, tal posesión era lo único que los separaba de la miseria total y les hacía sentir que por lo menos eran dueños de algo. Y ese sentimiento les había llevado a conformarse con lo poco que tenían. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de no despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino, y ante la incrédula mirada del joven sucedió algo inimaginable. Inesperadamente, el maestro sacó una daga que llevaba en su bolsa y con un movimiento rápido y certero proporcionó al animal una herida mortal que ocasionó que éste se derrumbara instantáneamente y sin hacer mayor ruido. La historia cuenta que un año después el maestro llamó al joven y le sugirió retornar nuevamente por aquel paraje para observar qué había ocurrido con la familia. Tras varios días de camino, los dos viajeros llegaron de nuevo al caserío, pero sus esfuerzos por localizar la empobrecida vivienda fueron vanos. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se encontraba la desvencijada casucha, ahora se levantaba una nueva casa que parecía haber sido construida recientemente. Los hombres se detuvieron para observarla y asegurarse que se encontraban en el mismo lugar. ¿Cuál no sería la sorpresa del joven cuando del interior de la casa vio salir al mismo hombre que un año atrás les había dado posada? En un comienzo el muchacho pareció no reconocerlo. Sin embargo, era claro que se trataba de la misma persona, a pesar que su aspecto era totalmente distinto. Sus ojos brillaban, vestía ropas limpias y su amplia sonrisa dejaba ver que algo significativo había sucedido. Rápidamente se dispuso a saludarle y sin demora procedió a indagar qué había sucedido para cambiar su suerte de tal manera. Ignorante del papel que ellos habían jugado en la muerte de su vaca, el hombre los invitó nuevamente a su casa, donde se dispuso a relatarles los pormenores de una historia que cambiaría para siempre su vida. Les contó de la muerte del desdichado animal y de cómo por mucho tiempo la leche que la vaca producía había sido su única fuente de sustento. También les contó cómo en aquel momento la necesidad lo había llevado a limpiar la basura que se acumulaba en el patio de la parte de atrás de la casucha para sembrar algunas semillas que pudieran proporcionarles algo de comer.
Sabía que a menos que hiciera algo rápidamente, su propia vida y la de su familia estarían en peligro. Necesitaba buscar otras fuentes de alimento y no había tiempo que perder. Pasado algún tiempo se dio cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitaban, así que decidió venderle algunos vegetales a sus vecinos y con esas ganancias compró más semillas, hasta que a los pocos meses tuvo lo suficiente para ellos mismos, para venderle a sus vecinos y para ofrecer el sobrante de la cosecha en el mercado del pueblo. Y de repente sucedió. Por primera vez en su vida tuvieron el dinero necesario para mejorar su estilo de vida. Al poco tiempo decidió derrumbar el rancho en que vivían y construir esa nueva casa. Así, poco a poco, ese año les había traído logros que no podían haber imaginado años atrás. Era como si la trágica muerte de su vaca hubiese abierto las puertas de una nueva vida.